Bien, buenas noches, estimados agremiados y público en general. Quien les habla es la CPC Leslie Anacleto Calderón. Soy la actual secretaria del Comité Técnico Funcional de Administración y Finanzas y quien tiene el agrado de estar en representación del presidente de nuestro comité, el doctor Víctor Siches Muñoz. Como parte de nuestro trabajo como comité, venimos desarrollando cada jueves de administración y finanzas, nuestro hashtag, con la finalidad de que todos los contadores a nivel nacional y público en general puedan conocer un poco más acerca de la parte de finanzas y administración. Tengo el agrado y la oportunidad de presentar hoy a quien ha sido mi docente en la universidad. Para mí es muy satisfactorio tenerlo como ponente dentro del comité para el día de hoy. Él es el doctor Ángel Javier Mucha Paitán. Él nos va a presentar el tema lineamientos para desarrollar una investigación en el campo de la contabilidad. Tema muy importante, tanto para estudiantes, para contadores, que nos desempeñamos en esta rama. El ponente tiene el grado de bachiller en educación por la Universidad Nacional de Trujillo, tiene el título profesional de licenciado en administración, así como posee un magíster en docencia universitaria e investigación educativa de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Además, posee el grado de doctorado en educación de la Universidad César Vallejo, Trujillo. Es director de Escuela de Formación, Capacitación Docente en la Universidad Nacional del Santa. También es director del Centro de Conservación de Patrimonio Cultural de la Universidad Nacional del Santa. Asimismo, se desempeña como docente de posgrado en la Universidad César Vallejo y docente de posgrado en la Universidad Nacional del Santa, entre otros. Profesor Ángel Javier, le doy la bienvenida. Como le repito, es un agrado y un honor tenerlo para el día de hoy como ponente. Estoy muy segura de que la ponencia de hoy va a ser muy satisfactorio para todos los que la escucharán. Adelante, gracias. Muy bien, gracias Leslie por tus palabras y quiero agradecer primero al Colegio de Contadores por esta oportunidad de desarrollar este tema interesante. Agradecerle también al público que se está conectando, ¿no? A los colegas, amigos, ¿no? A nuestros exalumnos, alumnos, porque ya muchos estaban preguntando, ¿no? Cómo podía ser, cómo podían entrar. Y creo que el Colegio de Contadores está brindando esta oportunidad a través del Facebook. Y bueno, vamos empezando entonces con el tema. Hoy día me toca hablar de los lineamientos para desarrollar una investigación en el campo de la contabilidad, ¿no? Voy a hablar un poco los lineamientos en el sentido de hablar los aspectos generales y después voy a entrar también a lo que es propiamente cómo hacer una investigación en el campo de contabilidad. Los aspectos más importantes para hacer una investigación en el campo de la contabilidad, ¿no? Muchos dirán, pero usted es administrador y también es licenciado en educación y todo, ¿no? Tiene maestría y doctorado, pero más en la parte educativa. Pero sí he trabajado muchos años en el campo de la contabilidad. Por eso que la experiencia es la que me ha tratado de llevar a esto, a este lugar, mejor dicho, a esta experiencia que tiene que verse con los alumnos en el trabajo en el aula. Nos han ido puliendo, por decir, el avance, ¿no? En el desarrollo, el conocimiento, humildemente en el campo de la contabilidad. ¿De acuerdo? Quiero seguir con estos lineamientos. Vamos empezando. Bien, la contabilidad como ciencia. Un poco para ir viendo qué es lo que dicen la contabilidad como ciencia. Para García, ¿no? Indica que la contabilidad es una ciencia factual, ¿no? Cultural, aplicada, ¿no? Decíamos, cuando hacemos trabajos de investigación de contabilidad, muy poco se trabaja lo que es ciencia pura. Lo que se trabaja es más ciencia aplicada. Eso lo sabemos. Tomamos las variables, tomamos las categorías y empezamos a aplicarlo
¿no? A una determinada unidad de análisis. Entonces, ahí es donde entramos a trabajar esto, ¿no? Los sistemas contables concretos hay que analizarlos y hay que analizar los problemas. Cuando hablamos de contabilidad como ciencia, se analizan los problemas de la ciencia contable, ¿no? Y para eso incluso responde a modelos contables alternativos, ¿no? Que pueden elaborarse para satisfacer intereses de los usuarios y para los investigadores de la contabilidad, ¿no? Eso es importante. Bien, esa es la contabilidad como ciencia. También hablamos de la importancia de la investigación contable, ¿no? ¿Por qué es importante hacer investigación contable? Lo sacaba de Ortiz, ¿no? Quien mencionaba que es importante porque exige la humildad en el saber del contador público. El contador público, los contadores públicos muchas veces pueden sacar su grado, el título, pero hay algunos contadores que no dominan investigación científica. Entonces hay que ser humildes a reconocer que este trabajo se tiene que hacer. Les decía a mis alumnos, ¿por qué tenemos que solamente hacer para sacar la tesis o la maestría y el doctorado? Si no, podemos investigar también. No necesariamente a partir de lo que tenemos que tener un título o un grado como el de maestro o de doctor. Pero eso exige humildad, reconocer que nosotros queremos aprender. ¿Listo? Segundo, permite ser ambicioso en el conocimiento contable, o sea, ir cada vez más conociendo toda la parte del contable, ¿no? Tercero, brindar la libertad de pensamiento económico y financiero, o brinda la libertad de pensamiento. ¿Por qué? Porque nosotros podemos entrar a cualquier campo, se puede entrar a cualquier campo de la contabilidad para ver los problemas que hay en cada uno de estos. Cuarto, demanda el compromiso de autoformación individual y colectiva, ¿no? Ese es cierto, el compromiso siempre debe estar ahí. Nosotros tenemos que hacer una formación, no solamente una autoformación, del punto de vista científico, pero también hablamos que no solamente hay que hacer un trabajo científico individual, sino colectivo. Por eso, bienvenido sea lo que decía el Colegio de Contadores. El Colegio de Contadores no solamente es un colegio que agreme a contadores para ver sus problemas o para capacitarlos, ¿cómo se llama?, en diferentes áreas, auditoría, control interno, finanzas o todos los temas que tienen relacionados con la disciplina, sino también, ¿por qué no hacer investigación desde los colegios? ¿No? Porque la investigación es muy importante en todos los campos. Nos permite el desarrollo en las disciplinas, en las grandes empresas, en las unidades. Enseñarles investigación, por ejemplo, a muchos microempresarios, para que ellos mismos puedan investigar y hacer incluso. Entonces, la investigación está metida en todos los campos, ¿no? Yo soñaba temprano en la mañana y decía, ¿por qué no ¿cómo se llama? Hacer enseñarle a costear, por ejemplo, a los señores microempresarios, ¿no? Que manejan restaurantes, ¿no? Que manejan panaderías, ¿no? Y eso es un trabajo de investigación. Claro que no será una investigación científica, porque nosotros utilizamos todos los métodos, toda la metodología de la investigación, pero es un aporte y un tipo de investigación que necesita mucho de la gente que, que apertura una empresa. Bien, permite el logro de lazos de amistad, ¿no? Porque hay reconocimientos y a veces cuando hay lo colectivo podemos unirnos unos a otros. Propicia la lectoescritura y comprensión de la realidad contable de las organizaciones. Entender esa realidad contable. Entender que los contadores deben estar unidos, ¿no? Unidos en proyectos grandes. Ese proyecto, por ejemplo, grande de ir capacitando a la gente, capacitando a los microempresarios. Desarrollar un espíritu crítico frente a la realidad contable y económica. Sí, ¿cómo está esa realidad contable, pues, de gente que muchas veces no ha pisado universidad, ¿no? No sabe lo que es costo, no sabe lo que es finanzas. Muchos trabajan, pues, de manera empírica. Y a esos es lo que se tiene que ayudar. A eso se requiere muchas veces el apoyo y la ayuda, ¿no?
Es importante eso, pero utilizando el método científico para ser más precisos. Entablar un espacio de discusión permanente como este que estamos haciendo, porque esto también es un espacio de discusión, ¿no? Permite elaborar y ejecutar proyectos de transformación del entorno económico, lo que decía temprano, ¿no? Transformación de entorno económico y financiero. Hay que elaborar proyectos macros, elaborar proyectos en conjunto que permitan esta transformación económica y financiera y un despegue, ¿no?, de lo económico y financiero, sobre todo de las micro o pequeñas empresas, que es el soporte económico de nuestro país, ¿no? Ese es el soporte económico y lo dice Hernando de Soto. Yo no soy político, pero economista y me gusta la economía, pero nosotros lo dice por el soporte y muchos autores lo dicen, ¿no? Soporte económico de las microempresas. Ahí es donde debemos llegar. Las grandes empresas tienen sus propios técnicos, tienen sus propios especialistas, pero lo que están olvidados acá son los microempresarios. Bien, entonces es importante la investigación. Factores que intervienen en la selección del tema de investigación. Ahí tenemos cuáles son esos factores que muchas veces necesito para agarrar un tema de contabilidad, un tema de investigación, que son generales, ¿ah? Para otros temas también. Interés por el tema. El punto número uno es interés por el tema. Siempre les he dicho a mis alumnos, si usted no tiene motivación, interés por el tema, lo va a hacer de vez en cuando el trabajo o no lo va a hacer. El interés por el tema siempre tiene que estar presente. Debo identificarme con lo que quiero y hacerlo. 2, el conocimiento del tema. Muchas veces veo que mis alumnos a veces se ponen a hacer un tema que no tienen conocimiento. Y eso les cuesta más. ¿Por qué? Porque tienen que en el camino ir conociendo el tema. Entonces, es importante ciertos conocimientos previos del tema, ¿ya? Esos conocimientos que nos permitan conocer, bueno, todos los temas relacionados con la contabilidad. 3, acceso a la información. Si tú tienes un tema de investigación, pero no tienes acceso a la información, hay una limitante ahí, ¿no? Hay una limitante. No digo que no se pueda hacer, pero es más dificultoso, ¿no? También tenemos la utilidad, ¿no? ¿Por qué? Yo quiero hacer un trabajo de investigación. Ese trabajo de investigación tiene que ser útil para algo. Y ahí le decía a los chicos, por ejemplo, en un momento determinado, ustedes hacen un trabajo de investigación para una empresa, correcto, pero lleven a la empresa los resultados de la investigación, que no se quede solamente en la biblioteca o en el repositorio de la universidad. No, porque esa persona necesita esa información para hacer los cambios y las transformaciones dentro de ella. Es importante la utilidad del trabajo de investigación. Claro, otro punto es importante la originalidad y la creatividad. ¿Qué tanto la originalidad tiene ese tema? ¿No? Porque a veces hay temas que ya vienen repitiéndose. ¿Qué tanto debemos ser originales en esto? ¿No? De repente salir de los temas comunes para sacar un tema sub generis, ¿no? En el sexto, el asesoramiento. Siempre se requiere un asesoramiento. A veces los metodólogos, ¿no? Porque yo empecé siendo metodólogo. Yo me formé revisando toda la metodología de la investigación científica, porque esa es la base teórica. Y después el resto te da la experiencia, los trabajos con los alumnos, ¿no? Y trabajo de investigación, como dije yo, en un momento se van a reír algunos, a cocachos aprendí investigación. Entonces, ese es un punto muy importante. El asesoramiento se requiere siempre de una persona que conozca más sobre metodología de la investigación científica y sobre el tema, ¿no? Un asesoramiento temático, un asesoramiento metodológico, ¿no? Y eso es bueno. ¿Por qué? Porque ayuda a seleccionar ese tema de investigación. Ayuda para hacer el trabajo de investigación, ¿no? Esos son factores que intervienen cuando uno quiere seleccionar el tema. Interés por el tema, conocimiento del tema, acceso a la información del tema, utilidad del tema, originalidad del tema, asesoramiento, ¿no? Y sobre todo,
ponerle ganas. El punto muy importante es motivación. Motivación a querer hacer esto, ¿no? Entonces, es importante. A mí los temas que me motivan, muchos temas, la pobreza, la corrupción, temas de, incluso también me motivan los temas de contabilidad, de control interno, ¿no? De finanzas, también, ¿no? O sea, hay temas muy interesantes de todo, por la formación que uno tiene. Ah, me interesan los temas de economía, también, interesante. Bueno, sigo, los lineamientos generales, sobre todo el problema. Decíamos, para desarrollar un trabajo de investigación se requiere ver primero los síntomas o consecuencias que vienen afectando a la unidad de análisis o a la empresa. Tenemos que ver la sintomatología, ¿no? Y luego detectar ese problema en la unidad de análisis. De ahí se va corroborando cuando exista una contradicción, decimos, entre la teoría y la práctica, o un vacío, ¿no? Encontramos un vacío teórico, ¿no? En esa realidad empírica. Lo que decía a los alumnos cuando hablaba de costos, ¿no? Le decía, miren, oiga, ustedes vayan y los trabajadores en restaurantes y todo esto, en las panaderías, van a encontrar que no manejan pues un sistema de costos. Mínimamente los costos tradicionales o un método de costo tradicional, tampoco. ¿Qué hacen? Apuntan en hojas. ¿Han visto? Apuntan en hojas. Ahí están apuntando en sus hojitas, hacen sus cálculos, ¿no? No hay margen de utilidad, ¿no? Entonces, todas esas cosas se corrobora muchas veces encontrando los síntomas para detectar un problema, sobre todo en la realidad empírica, que está afectando a la empresa, ¿no? Que corresponde al campo de la disciplina contable. Entonces, todo eso es importante. Primero, ir a la unidad de análisis, ir viendo la sintomatología que hay, las consecuencias que genera esos síntomas, ¿no? Las empresas también muchas veces, ya, o sea, tienen como decir, es una unidad enferma. Esa unidad enferma tiene síntomas y como hecho va a traer consecuencias, ¿no? ¿No? En un momento determinado, su finanza no está bien, su rotación de inventario no está bien, y así. Entonces, muchos trabajan de manera empírica. Es importante encontrar esta parte de los lineamientos generales en el problema, ¿no? Temas que puedes abarcar para un trabajo de investigación contable. ¿Cuáles serían esos temas que puedes abarcar los contadores, los estudiantes, ¿no? De contabilidad? Que muchas veces queremos trabajo, pero queremos ver qué temas son, ¿no? Depende de la universidad, porque las universidades tienen sus líneas de investigación. Tienen líneas de investigación. Entonces, de acuerdo a la línea de investigación, nosotros tenemos que trabajar. Acá en Chimbote encontramos universidades públicas y privadas, ¿no? Y tenemos la Universidad César Vallejo, por ejemplo, la Universidad César Vallejo en contabilidad tiene su línea de investigación, ¿de acuerdo? También otras universidades van a tener sus propias líneas. Entonces, en base a eso, ellos tenemos que ver los temas. Bien, uno, el inventario de mercancías. Eso también es importante, un tema a investigar. Todo lo que tiene que ver, las empresas normalmente tienen problemas en los almacenes. En los almacenes, no hay un buen control de almacén. Entonces ahí podemos trabajar, ¿no? Control, ¿no? No necesariamente puede ser inventario de mercaderías, ¿no? Hablamos de un control interno, y estos controles son importantes, ¿no? Las gestiones, y viendo la gestión de cómo se desarrolla la gestión, ¿no? De un almacén, cómo está. Ahí hay problemas a veces en la gestión, control, y hay métodos incluso para mejorar esto.
Hay gente que no utiliza ni siquiera un CARDEX para poder, tienen los almacenes, pero ahí lo amontonan todos los productos, pero no hay un control de estos almacenes. A esto le llamamos control de inventarios, ¿no? No hay inventarios, entonces podemos trabajar control de inventarios, ¿no? Gestión de inventarios. Estaba revisando un momento que el control es más amplio que la gestión. Algunos autores lo dicen que gestión es una parte y control es más amplio, ¿no? Pueden trabajar incluso, dependiendo también qué almacén sea. Tampoco no podemos abarcar mucho. Bien. Yo siempre he dicho, cuando la investigación es demasiado amplia, se pierde el carácter científico. Se pierde el carácter científico, ¿no? O sea, no puedes, no está en tus manos muchas veces, sales, ¿no? Y cuando es demasiado específica, también se pierde el carácter científico, ¿no? Hay un tope, ¿no? Unos ciertos criterios que se debe manejar. Bien, en el otro tema que puedes abarcar sería costos. Ya lo había mencionado temprano. Muchas empresas no llevan costos y es importante. No solamente es importante para la toma de buenas decisiones, sino para obtener un producto o servicio de calidad. O sea, yo gastando al menos menos dinero posible para, para ofrecer esos precios razonables al público, ¿no? El público que vea un producto bueno, pero también que el empresario o el microempresario gane a la vez, ¿no? Este es un problema que muchas veces está sucediendo en muchos empresarios, en muchos microempresarios. Ellos quieren ganar dinero en sacrificio de la calidad, ¿no? Y a veces se ve en ejemplos pequeños, ¿no? Hasta el día de ayer, antes de ayer que compraba pan, a mí me venían seis panes por un sol, pero panes grandes, ¿ah? El día de ayer me han venido 6 panes, pero la mitad, unos chiquitachos, unos panes pequeños. Ahí hay un problema. Es una sintomatología. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que muchas veces hay que tener precios razonables, pero también el producto que se va a dar tiene que ser un producto bueno, producto de calidad. Si no, el cliente lo va a pensar 2 veces al comprar. Entonces ahí no podemos sacrificar todo eso. No, para ganancias, sí, está bien, tienes que ganar, ¿no? Pero mira también tus costos, hasta dónde puedes ofrecer, ¿no? Ofrece precios razonables, pero no pierdas calidad. Ahí tenemos que tener punto de equilibrio. Aplicamos punto de equilibrio y podemos ver. Mejorar ante la competencia, obtener mayor rentabilidad. Eso es cierto. Podemos competir la competencia y obtener mayor rentabilidad, pero no sacrificando la calidad. Eso es importante en los costos. Hay muchos trabajos de costos que han hecho los chicos, costo de producción, costo de servicio, ¿no? Trabajos que es interesante para varias empresas. Bien, ya tenemos inventario de mercancías, con control de inventarios, gestión de inventarios, costos. También algo muy interesante que ya se está apropiando de todas las empresas grandes y es importante, las normas internacionales de información financiera, las famosas NIF, ¿no? También, estas normas internacionales de información financiera, muchas empresas no la manejan en el Perú, algunas. Entonces, se está convirtiendo en una norma que va a permitir, ¿no?, a la empresa, ¿no?, ver especificaciones internacionales, manejar estándares y criterios internacionales, normativa internacional relacionada por varios aspectos, como la compraventas, ¿no?, contratos de compra-venta, ¿no? Y así. Entonces, hay muchas formas de utilizar y hay muchas NICs también que se ponen para diferentes campos, pero no la están utilizando. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer el alumno, la persona que quiere investigar en estas NIF, utilizando estas especificaciones internacionales, aplicarlos a un caso concreto, ¿no?, a una unidad de análisis donde no las tenga, para ir viendo cómo reacciona, ¿no? Es interesante.
Entonces, es interesante. En el aspecto tributario, ¿no? También, el Perú, el problema tributario es grave. Hay muchas empresas que presentan multas y penalidades. Creo que hace unos días o la semana pasada revisaba que el Tribunal Constitucional ya le dio luz verde para que el Estado cobre a ciertas empresas que le deben a la SUNAT, ¿no? O sea, y es una cantidad fuerte. Entonces, hay problemas en las grandes, en las pequeñas, ¿no? Hay problemas y muchas veces son multadas, hay penalidades, algunos por descontrol y otras también por desconocimiento, ¿no? Mayormente es por descontrol. Entonces se tiene que planificar, hay que tener y ahí salen trabajos de planificación tributaria o planes estratégicos de tributación. ¿Para qué? Para que en un momento determinado esa empresa se ponga al derecho, ¿no? Esa empresa no deba a la SUNAT, no le caigan multas ni penalidades. Eso es importante, ¿no? Muchas veces, incluso también la persona de a pie, los profesionales muchas veces no saben lo que tienen que tributar. Y muchas veces nosotros hemos pasado por eso cuando empezábamos. Muchas veces tenemos que ver. Yo veía a mi padre que cada año agarraba y tenía que pagar tributos y miraba los papeles y los leí, miraba, pero yo no sabía que tenía que, ¿no? Uno ya después va conociendo esos derechos que muchas veces, o esos deberes, perdón, que uno tiene frente al Estado, ¿no? Frente al Estado. Bien, entonces es importante, y las empresas sobre todo, ¿no? Deben tener esa planificación tributaria, ¿no? No deben tener problemas de tributos, no deben problemas, porque muchas veces se exceden, ¿no? Y así hay muchos temas relacionados con tributos, ¿no? ¿No? Bien, temas también que pueden abarcar otro, control interno. Quiero mencionar acá también a nuestro amigo Elmo Serrano, el Mito, ¿no? Que hemos trabajado mucho tiempo con el Mito y que también ha formado parte del Colegio de Contadores, ¿no? Eh, Él me ayudó un poco a conocer el control interno, ¿no? Sobre todo en estas empresas, ¿no? El coso por ahí, coso por allá, ¿no? Para poder desarrollar incluso los trabajos de investigación que se hacían en nuestra universidad. Entonces, es importante, ¿eh? El control interno. O sea, porque abarca no necesariamente todas las áreas. Puedes desarrollar control interno en cuentas por pagar, cuentas por cobrar, en flujo de caja, en los mismos tributos. Y muchas veces nosotros agarramos todas las áreas, ¿ah? Sacábamos muchas veces fichas de control y fichas de observación para que se puedan cumplir el control interno de cada uno. Y hasta entrevistas, ¿no? En cada área. Entonces, creo que es un trabajo interesante porque hay empresas que muchas veces no llevan en serio el control interno. No hay un manual de organización de funciones, ¿no? No hay un MOF, no hay un ROF, ¿no? O sea, no manejan. Entonces, eso es lo primero que se tiene que hacer para ordenar una empresa. Los manuales de organización y funciones, un reglamento, ¿no? Así, una directiva, es importante. Es importante ver el control interno. Entonces, mucha gente falla, ¿no? Y nos hemos dado cuenta que las empresas públicas adolecen del problema de control interno, ¿no? Sobre todo los municipios. Hablaba con un compañero que trabaja ¿cómo se llama?, en Contraloría, ¿no? O sea, los municipios adolecen de una serie de cosas. Presentan su informe, el Contralor presenta su informe y muchas veces ante ciertos problemas no hay penalidad. Y me molestó eso un poco porque a la final hay una responsabilidad de los municipios frente a la población, ¿no? Hay una responsabilidad y una gran responsabilidad, sobre todo porque manejan dinero, manejan obras y muchas veces eso es un descontrol. Bien,
Sigo, porque si no, de repente hay muchas cosas por hablar acá. Es interesante estos temas. Es interesante. Otro tema que pueden hacer es la auditoría. Hay auditoría financiera, auditoría contable, ¿no? Hay diferentes tipos de auditoría. Auditoría tributaria, ¿no? La auditoría también es una herramienta para controlar el manejo de las empresas en todas sus áreas. ¿Eh? Permite identificar errores cometidos en la organización. Tengo un hermano que es auditor, ¿no? Entonces muchas veces veía que habían reportes de auditoría, ¿no? Reportes de auditoría, porque eso es cierto. La Contraloría muchas veces también, ahora, ya no antes, está asumiendo un rol más activo en este control de la parte pública, ¿no? Pero en la parte privada ya, pues, hay empresas que se dedican a hacer este tipo de trabajo de auditoría, pero también sirven como trabajos de ¿cómo se llama?, de identificar errores cometidos en la organización, ¿no? De enmendar, tomar medidas preventivas, ¿no? Esa es la auditoría. Todo siempre se ven en qué fallaron, para después dar los reportes, el informe, ¿no? Y determinar. Primero hay que ver los problemas para poder plantearlo. Le decía a mis alumnos muchas veces que se pueden hacer trabajos descriptivos propositivos. O sea, no solamente un descriptivo, sino qué propones tú, qué planteas como propuesta de solución para la empresa. Buenamente, si la empresa lo toma, podría desarrollar, mejorar, corregir, pero si no lo toma, ya depende del, de la empresa o de los que dirigen la empresa, ¿no? Entonces es importante estos temas, como voy a repetir, que pueden abarcar en la investigación contable, control interno, auditoría, normas internacionales, tributación, inventario de mercancías, costos. Bien, hasta ahí un poco los lineamientos generales, pero esos lineamientos aterrizan en lo que sería cómo desarrollar un poco la investigación científica en el campo contable, ¿no? Eh, Aquí ya entramos un poco a la parte de investigación científica, ¿no? El problema de investigación. Nosotros tenemos que tener un problema de investigación y hay autores que mencionan que teniendo ya, formulando el problema, ya tienes un 50%, ¿no? Pero a veces ese 50% lo vemos largo, sobre todo los alumnos cuando hacen trabajo de investigación, ¿no? A algunos les cuesta hacer investigación, ¿no? Y eso es un punto muy importante. Sabemos que la investigación está metida en todas las disciplinas. Entonces, ¿qué es un problema de investigación? Bernard sostiene que plantear un problema de investigación implica enunciar y formular el problema. Enunciar un problema, presentar una descripción general de la situación objeto de investigación, a la vez resulta afirmar y estructurar más formalmente la idea de investigación. O sea, nos vamos a referir específicamente al objeto de investigar. Tenemos que estructurarlo, tenemos que redactar. La idea que tenemos que redactarla en forma clara, precisa, concisa, directa y accesible, ¿no? Ese es un problema de investigación. Que sea directo, claro, preciso, para no tener problema. No puede ser ambiguo ni contradictorio un problema de investigación. Que es la pregunta de investigación, ¿no? Pregunta de investigación. Y acá hay un ejemplo de formulación del problema, tanto correlacional como descriptivo. Profesor, por el tipo de diseño, siempre trabajo con los chicos por el tipo de diseño. Sampieri menciona, por ejemplo, el descriptivo, correlacional y explicativo. Al experimental lo pone dentro del explicativo. Mientras que Tamayo decía siempre que lo va ampliando Tamayo, ¿no? Tamayo va ampliando en ese sentido la clasificación del tipo de investigación. Después hay otras clasificaciones. Hay clasificaciones, por ejemplo, por el tiempo. Por el tiempo le decían chicos, por el tiempo es
longitudinal cuando hablamos de periodos de tiempo, y el primer caso sería longitudinal, ¿la? O transversal cuando es en el mismo tiempo, ¿de acuerdo? Yo siempre cojo por el diseño porque eso me ayuda bastante. O por el enfoque, le decía por el enfoque, el paradigma. En los paradigmas o enfoques tenemos el paradigma, sobre todo, voy a hablar de paradigmas, podemos hablar del paradigma cuantitativo, cualitativo y el paradigma mixto. Y acá quiero hacer una aclaración, ¿no? Cuando entro a contabilidad, a hacer trabajos de contabilidad, me di cuenta que los trabajos de contabilidad realmente son mixtos. Mixtos. ¿Por qué? Porque a veces cuando utilizo entrevistas para costos, entonces una entrevista es cualitativa. Entonces conversaba con el encargado de investigación, le decía, acá tenemos que hacer una estructura de una investigación mixta. Sí, si tú ves en un trabajo de investigación donde hay una entrevista o un análisis documental, ¿no? Eso es más cualitativo, ¿de acuerdo? Entonces, los trabajos de investigación en el campo contable son más mixtos. Con eso no quiero decir que no haya cualitativos y cuantitativos, sino digo son más, ¿no? Tienen más la orientación a ser mixtos por la naturaleza de la disciplina. Bien, decíamos una correlacional, se relacionan dos variables, acá existe incidencia de los costos en la rentabilidad, costos es la variable, la otra es rentabilidad en un periodo determinado. Este es del punto de vista longitudinal por el tiempo, y ahí la empresa consultora tal, ¿no? Ahí de una correlacional. Hay un ejemplo que hay que siempre plantear bien, ¿no? Profesor, ¿cuáles son los criterios para plantear la formulación de problema? Rápidamente, ¿no? Yo ya había planteado criterios y he visto un artículo indexado también de plantear el criterio de cómo formular un problema. Interesante, ¿no? La condición, la variable, ¿no? El tiempo y la unidad de análisis. Son 4 a 5 condiciones nada más que se requiere para poder tener una buena formulación de problema. Y por supuesto la redacción, coherencia que tiene cada uno en el caso de la formulación, ¿no? La primera es correlacional, la segunda es cómo se vienen asignando los costos en la empresa pesquera. Esta ya no es correlacional. Esta es descriptiva, así como estaba planteado. Y cuando uno empieza a conocer la investigación, normalmente en el título, yo me voy al título y la formulación del problema. Leo el título y la formulación del problema, un 80% ya le voy sacando el tipo de investigación. ¿A qué corresponde? ¿A qué tipo de investigación? Puedo seguir revisando para poder ver ya y confirmar lo que sería. Pero normalmente se ve en la formulación y en el título, ¿no? Para ir determinando ya qué tipo de investigación, ¿no? Y el formato, la estructura, o quali o quanti también, ¿no? Pero normalmente los trabajos de contabilidad son más mixtos, ¿no? La hipótesis, otro punto importante de un trabajo de investigación, ¿no? La hipótesis. A ver, la hipótesis, de acuerdo a Blog y Champion, dice, por ejemplo, no necesariamente son verdades, ¿eh? Puede conocerlo. ¿Por qué? Porque tienen que demostrarse, comprobarse a través de los hechos. O sea, por eso que hablan algunos de que es una hipótesis, una verdad a priori, una verdad que debe ser comprobada. O sea, el investigador debe tener una hipótesis, aunque no todos trabajos de investigación descriptivos pueden llevar hipótesis, y lo dice Hernández Sampieri. ¿De acuerdo? Ahí también tuvimos que luchar. ¿Por qué luchar? Porque cuando mis chicos llevaban trabajos sin hipótesis y eran descriptivas, algunos profesores decían, no, pero ¿dónde está la hipótesis? Un momento. Sácala a Sampieri y ponga a Sampieri como un fundamento de un autor que está diciendo que necesariamente no todos los trabajos descriptivos pueden llevar hipótesis. Descriptivos, ¿no? O sea, a veces hemos tenido luchas
contradicciones, con gente que muchas veces el problema acá es que tenemos que conocer la teoría. Si no conocemos la teoría, pues podemos, como decir, equivocarnos. Entonces hay que tener mucho cuidado en investigación, ¿no? La hipótesis en los descriptivos no necesariamente. Pero quedamos incluso con las autoridades y para ver mejor, que el trabajo quede mejor, aunque Hernández Sampiri lo menciona, dice, ¿todos los trabajos son iguales? Le pregunta. ¿Todos tienen el mismo, por decir, importancia? Todos los de Hernández Sampiri dice, ¿eh? Todos los trabajos son iguales. Lo que diferencia en un trabajo descriptivo con un correlacional, un experimental, porque hay universidades que dicen, no, quiero hacer un trabajo experimental, pero ojo, la disciplina de lo experimental en contabilidad es mucho, mucho más difícil y reducido por la cuestión del tiempo. Siempre lo voy a decir. Que se pueden hacer es un poco más difícil. ¿Qué trabajamos nosotros en contabilidad? Más correlacionales y descriptivas propositivas, descriptivas longitudinales, ¿no? Cuando hablamos de diseño, sobre todo, ¿no? Descriptivas, correlacionales sería la palabra. Explicativas también, explicativas, pero muy poco experimentales. La naturaleza no ayuda, la naturaleza de la disciplina. Pero si me voy al campo de la administración, el campo de la administración es para comprobar, y comprobar hechos, experimentar hechos, ¿no? Igual que la psicología. Pero la contabilidad tiene un trato especial, ¿no? Y eso estoy escribiéndolo, por decir, reescribiéndolo eso. Bien, entonces es importante la hipótesis, ¿no? Por eso que en una parte de las tesis aparece ya en la parte del informe, en la tesis en sí, la contrastación de la hipótesis. Porque la contrastación de la hipótesis es la demostración de la hipótesis, ¿no? De la hipótesis, ¿no? Y por ahí, el día de ayer, quiero contarles esto, viene una alumna, o una alumna por el acá, me dice, profesor, me ha dicho que mi trabajo tiene que tener preguntas y subhipótesis. A ver, ¿en qué le decía? A ver, ¿cuál es tu tema? Yo también en un momento tengo que ver el tema. O sea que no todo les puedo poner a una formulación del problema preguntas y todas esas preguntas pasan como hipótesis. Eso es en ciertas disciplinas, en ciertas variables, o en ciertas variables, pero no en todas. Y yo me ponía a pensar, a ver, si le está diciendo costos por ejemplo, costos con rentabilidad, ¿no? Yo digo, ¿dónde voy a sacar qué? ¿Lo voy a dividir al costo? A ver, ¿cuánto de la mano de obra, influyó en la rentabilidad? ¿Cuánto de la materia prima influyó en la rentabilidad? No necesariamente. Yo creo que eso no se presta. O sea, es el todo de costos contra rentabilidad. Y me ponía a pensar, ¿cuándo son otros casos? Cuando en un momento determinado la variable es más, ¿cómo se llama? Puede tener una subdivisión. Llámese dimensiones, algunos llaman áreas, ¿no? Y ahí sí se puede trabajar. En psicología lo trabajan bien esto, correcto, está bien. En educación también se puede trabajar. En administración también en ciertas variables. Pero en contabilidad hay muchas variables que no se desagregan por la misma naturaleza. Como también hay algunas que sí, ¿no? Si, por ejemplo, en educación yo me voy a hablar de las inteligencias múltiples con el rendimiento, por supuesto que hay 7 o más inteligencias múltiples, entonces cada inteligencia múltiple tengo que verla con el rendimiento académico. Ahí sí cuadra. ¿Me dejo entender? Entonces depende de la disciplina y la variable. Ahí es interesante esto. Bueno, pero seguimos porque tenemos un tiempo. Ejemplo de una hipótesis descriptiva, ¿no? Una hipótesis, sí. También existe una mala asignación de los costos, lo que generará una disminución en el margen de utilidad de la empresa. ¿Ya? O sea, también cuando se asignan mal los costos, el margen de utilidad de la empresa disminuye. Esto me hace recordar a veces lo que ponía un autor, en la cual a veces las hipótesis
muchas veces tienen una respuesta o son una respuesta al problema. Son respuesta al problema. Y ahí cuando hablan de sus preguntas pueden haber sus respuestas a la pregunta, ¿no? Llamémosles así, ¿no? Hipótesis. Pero primero céntrate en la hipótesis central, la hipótesis de investigación, y después la hipótesis nula. Y después también puedes plantear hipótesis alternas, ¿no? Hipótesis que van a ser, ¿no? 1, 2, 3, dependiendo de lo que tú quieras hacer. Porque cada hipótesis tiene que ser demostrada. Cada hipótesis tiene que demostrarse en la contrastación de la hipótesis. Acá hay un ejemplo de formulación de problema correlacional. Miren, existe incidencia en los costos de la rentabilidad de la empresa consultora. Ahí ve. Ahí. Dos variables, ¿no? Costos y rentabilidad. Y otro, bueno, estos son en relación a los ejemplos de una hipótesis. Los objetivos de investigación. Eso también es importante, ¿no? La pregunta es, ¿qué es un objetivo de investigación? Toma Tamayo. Tamayo es un clásico en investigación. Por eso el año a veces, ¿no? Los clásicos de investigación no pasan de moda, ¿no? Los clásicos de investigación son importantes porque se requieren a veces para fundamentarlos, para fundamentar la teoría. Para Tamayo, los objetivos en una investigación son los enunciados claros y precisos de los propósitos por los cuales se lleva la investigación. O sea, las metas o propósitos son los objetivos de acción, ¿no? La meta general será el objetivo general. Las metas específicas serán los objetivos específicos o los propósitos. De manera que el objetivo del investigador es llegar a tomar decisiones, a desarrollar una teoría que le permita garantizar y resolver en la misma forma los problemas semejantes en el futuro. A la final es cuando nosotros planteamos un objetivo de investigación, es para lograr ese objetivo, ¿no? Y lo que decía Hernández Sampieri, o sea, el conjunto de objetivos específicos me lleva al objetivo general. Todos esos van alineados al objetivo general. Y cuando veía tesis en otros trabajos, hay autores que han puesto tareas como objetivos. Hay que diferenciar un objetivo específico con una tarea o una actividad. Los objetivos de investigación, sobre todo los específicos, van en verbos y obedecen a varias tareas o actividades. ¿De acuerdo? O sea, cada conjunto de actividades o conjunto de tareas me lleva al objetivo específico. Y ese conjunto de objetivos me lleva al objetivo general. Esa es la forma, los objetivos de investigación. Y acá hay un poco el objetivo general, ¿no? Un ejemplo, evaluar los costos para plantear una propuesta de sistema de costos por procesos. Siempre con verbo adelante, ¿no? Y decíamos a veces es innecesario poner verbos generales, porque ese verbo general engloba los verbos de los objetivos específicos. ¿De acuerdo? Yo no puedo poner en un objetivo general un verbo específico. No, porque se supone que su palabra es englobar, objetivo general. ¿De acuerdo? Evaluar los costos para plantear una propuesta de sistema de costos. Bien, seguimos. Acá hay ejemplo de objetivos específicos, ¿no? Ahí están sus verbos: diagnosticar, evaluar, elaborar y plantear una propuesta de sistema de costos, diagnosticar cómo se vienen asignando los costos, evaluar los problemas de costeo o de costos identificados o problemas de costos que están identificados. Porque, ¿qué es lo que pasa? Primero diagnostico, evalúo los problemas y elaboro y planteo una propuesta. La lógica primero es diagnosticar. La lógica primero diagnostico, identifico, ¿no? Identifico cómo se viene asignando algo, cómo se viene identificando. Sobre todo cuando son específicas, descriptivas, ¿no? Ya en los trabajos de investigación lo que hacemos nosotros es ver la lógica en los objetivos específicos viendo el tipo de investigación. La lógica en los objetivos de investigación en los específicos no va a ser igual la lógica de una descriptiva con una correlacional. No va a ser igual la lógica de unos objetivos específicos de una experimental con
correlacional. No, señores, es diferente. Ya eso el trabajo nos enseña a nosotros. A cocachos aprendí en la escuela, pero es mentira. Pero lo aprendimos, ahí estamos aprendiendo. Como siempre, uno toda la vida aprende. El ser humano es un ser de aprendizaje y nunca dejaremos de aprender. Ahí lo que dice Sócrates. Solo sé que nada sé, ¿no? Cuando aprendemos, encontramos muchas cosas y disciplinas. Hay mucho para aprender. Bien, seguimos. Otro punto importante es el diseño de investigación, ¿no? Tenemos diseños de investigación diferentes diseños de investigación. Ojo, me estoy centrando más en lo que es investigación cuantitativa, no cualitativa. Claro que también la investigación cualitativa tiene sus propios diseños, ¿no? La diferencia entre lo cual y lo quanti, entre el paradigma cual y el paradigma quanti, es que el paradigma quali es más flexible, ¿no? Hasta mi hipótesis la puedo modificar en el camino. En la investigación cuantitativa, no. Ya no se modifica. Es diferente. En la investigación cualitativa sí podemos hacer modificaciones incluso a lo que es la hipótesis, que es lo fundamental, ¿no? ¿No? Hasta ir variando un poco la formulación del problema también. Leía eso, ¿no? Pero ahí ya no se habla de variables, se habla de categorías. Y esas categorías sí es importante. Se habla de categorías, subcategorías, ¿no? Ya entramos. Y otros diseños. Diseño de, ¿cómo se llama? Teoría fundamentada, me acuerdo, ¿no? Diseño de teoría fundamental. Eso lo menciona Hernández Sampieri, ¿no? Diseño etnográfico. Eso es en lo cualitativo, ¿no? Mientras que en lo cuantitativo tenemos nosotros nuestro diseño descriptivo, explicativos, correlacionales. Hay los que son experimentales y no experimentales de diseños, ¿no? Hay una clasificación de diseños, pero normalmente nosotros tomamos los diseños de acuerdo también a la naturaleza del trabajo y de acuerdo a lo que es el tipo de investigación que yo esté haciendo. ¿De acuerdo? Si yo estoy haciendo un trabajo de investigación descriptiva con una sola variable, y acá encontré también otro problema. No, decía, me encontré con los alumnos que le habían dicho, profesor, tengo que tener 2 variables, no se puede tener una. ¿Quién ha dicho eso? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo veo trabajos de investigación de una sola variable, lo que decía Hernández Sampieri. Oiga, no menospreciemos los trabajos descriptivos, todos los trabajos son iguales. ¿Cuál es el problema? La profundidad y la rigurosidad que le des al trabajo. En eso marca la diferencia, porque yo he encontrado trabajos descriptivos a nivel doctoral, pero tienen propuestas y una profundidad tremenda y una rigurosidad tremenda. Ahí marca la diferencia, ¿no? Pero la persona que en un momento determinado dice, no, descriptivo, no, esa monografía, no. Trabajos muy buenos, bibliográficos incluso. He visto trabajos buenos, artículos muy buenos, bibliográficos. Tremendos trabajos, ¿no? Bueno, sigo. Me salí un poco porque quería hacer la diferencia entre paradigma cualitativo y paradigma cuantitativo, ¿no? Que muchas veces nosotros estamos siguiéndolo más al paradigma cuantitativo, ¿no? Esto es más cuantitativo, ¿no? Esto es más cuantitativo, claro. Debería hacerlo desde el inicio, de aclarar, ¿no? Sí. Pero lo cualitativo también puede haber tiempo para poder hablar de repente. Si el Colegio de Contadores nos invita, no hay ningún problema, ¿no? Sería motivo de otra charla, otra disertación. El diseño de investigación, según Carlin menciona que el diseño de investigación es el plan, la estructura. ¿Cómo deseo estructurar la investigación? Es el esquema, le decía a los chicos. El esquema de mi investigación. ¿Cómo se estructura el esquema? Por ejemplo, acá hay un diseño de investigación descriptivo propositivo. Descriptivo propositivo. Este descriptivo propositivo es importante porque los descriptivos pueden plantear propuestas, se puede hacer propuestas.
En contabilidad podemos hacer propuestas de un sistema de costos, ¿no? Un método de control de inventarios, el método de primeras entradas, primeras salidas, y así propuestas, o sea, un plan estratégico, ¿no? También plan estratégico financiero, ¿no? Y etcétera. O sea, eso es importante porque lo que se quiere es aportar a la empresa para darle solución al problema de la empresa. Y es importante este diseño, ¿no? Si le quitamos la P, sería solamente un diseño simple. El descriptivo simple, el diseño simple, ¿no? El diseño simple, ¿no? Esta es una investigación descriptiva. Y eso es para lo que estábamos viendo arriba en el descriptivo, también simple o propositivo. Acá hay un ejemplo de diseño de investigación correlacional, ¿no? ¿Cuándo hacemos correlacionales? Normalmente a veces queremos ver influencia, incidencia de una variable en otra, ¿no? Y esto también lo conversaba muchas veces con los amigos estadísticos y les preguntaba, quiero ver, ¿no? ¿Cómo puedo hacer, cómo influye una variable en otra? ¿Cómo, qué relación guarda, ¿no? Incidencia, influencia. Y hay que tener cuidado con la parte estadística. Cuando lleguemos, muchas veces le decía a los chicos en tesis. ¿Por qué? Porque a veces no solamente mide relación, sino que hay que ver la técnica estadística que se utiliza, ¿no? Cuando le decía, cuando son dos variables y el estadístico, o sea, que me decían, cuando son dos variables cuantitativas, definitivamente son cuantificables esas variables, ahí utilizamos la técnica estadística, la R de Pearson. Pero si las dos son cualitativas, ahí tienes que utilizar el chi cuadrado. Pero le decía, si una variable es cual y otra es cuanti, claro, porque sucede eso. Y es un poco más difícil, ¿no? De su generis. Ahí podemos utilizar, ¿cómo se llama? También la R de Pearson, pero tienes que cuantificar esa variable, ¿no? Ya Hernández Sampieri un poco nos ha enseñado a cuantificar la variable, ¿no? A través de escalas. Hoy día hay escalas para cuantificar no solamente actitudes, sino también se puede cuantificar otros aspectos. Entonces, ¿se puede utilizar? Sí. Y no solamente la R de Pearson, la más completa para poder ver correlación, relación, influencia, incidencia, te saca la regresión lineal, ¿no? Entonces empecé a probar con, ¿cómo se llama? Con la regresión lineal, ¿no? Que es mejor para ver este tipo de influencia, incidencia, más que la R de Pearson, ¿no? O más que el chi cuadrado, dependiendo de las variables que tenga, ¿no? Eso es para la tesis, le decía, ¿no? Es interesante. Y a mí me gusta la estadística, entro a mi SPS para ver, ¿no? ¿Cómo se llama? Y hablaba, ¿no? También probar la muestra con Shipio y tal, tanto, que eso también es importante, ¿no? Pero todo se aprende y es interesante esto de la parte estadística del trabajo de investigación. La población. ¿Qué es la población? La población, bueno, ahí Ares lo define como población objetiva, el conjunto, ¿no? Puede ser finito, infinito de elementos con características comunes. Eso es lo que siempre se ha definido, ¿no? Pero en contabilidad, me acuerdo que hubo una discusión en la universidad una vez de la población en contabilidad. ¿Cuál es la población? Si no trabajamos personas, porque la teoría es población, animales o cosas, pero va más por los objetos y los documentos, muchas veces dependiendo de la variable, ¿no? Dependiendo de la variable, ¿no? O sea, muchas veces la población, a veces hay dos poblaciones. ¿Se puede trabajar con dos poblaciones? Sí, se puede trabajar con dos poblaciones. Y también se puede trabajar con documentos y personas, ¿no? Entonces ahí es importante definir la población. Sobre todo en contabilidad se trabaja más con documentos propiamente, análisis de documentos, guía de análisis de documentos, ¿no? Análisis de estados de situación financieras, análisis, todo lo que es
todo lo que es información. Mm, Que hay poco para poder trabajar con personas, sí, se puede trabajar con personas cuando se hablaba de, como por ejemplo, los integrantes de una empresa, ¿no? Cuando podemos encontrar, por ejemplo, yo hago auditoría ambiental, por ejemplo, ¿no? En la auditoría ambiental yo tengo que ver no solamente la parte administrativa, sino también la parte logística, la parte operativa, ¿no? Y los elementos de la parte operativa son los trabajadores, definitivamente, también se puede utilizar en la población, ¿no? Eso dependiendo también de la variable, ¿no? Ejemplo, una población a nivel descriptivo, los costos asignados de inicio de sus actividades empresariales, actualidad, ¿no? Analizar los costos asignados en una población desde el inicio de sus actividades empresariales, ¿no? Primero analizamos los costos asignados, perdón, tenemos en cuenta los costos asignados, más tenemos en cuenta, no lo analizamos, ¿no? ¿Dónde vemos la muestra? En la muestra sí podemos analizar específicamente, en este caso de la población, específicamente la muestra, los años asignados. Si yo quiero trabajar costos, normalmente a veces se analizan los costos de los años que se va a trabajar, los años que son de estudio, ¿no? Una muestra. Vamos a la muestra. ¿Qué es la muestra? El mismo autor, Arias nos señala que la muestra es un subconjunto de la población. Ese subconjunto es representativo, finito, que se extrae de la población asequible. Es importante porque necesitamos que la gente pueda, mejor dicho, conocer, ¿no? Todo lo que es, a dónde debemos llegar. ¿A dónde debemos llegar? O sea, cuando nosotros vemos una población que no es accesible, ahí hay un problema. No podemos sacar la muestra de estudio, porque la muestra tiene que ser representativa, ¿no? Finita, finita. Esa muestra muchas veces la encontramos. Podemos hacer también muestreo, ¿no? También para poder encontrar una muestra, ¿no? Podemos aplicar muestreo probabilístico, muestreo no probabilístico, ¿no? Y el muestreo no probabilístico es cuando no todos los elementos tienen probabilidades de poder salir, ¿no? Mientras que el muestreo probabilístico sí todos tienen probabilidad de ser elegidos en una muestra, ¿no? Pero a veces en contabilidad se trabaja más muestreo no probabilístico. ¿Por qué? Porque yo no puedo darme el lujo de ir a 5 o 6 empresas y decir, a ver, voy a elegir qué empresa, ¿no? No, sino que a veces a las empresas son más celosas, no quieren, entonces yo no tengo que ir buscando la empresa que me permita recoger información, ser más accesible a la información. Entonces, normalmente en contabilidad, en los temas de contabilidad, se trabaja un muestreo no probabilístico con una muestra definida. ¿Listo? Bien, aquí hay una muestra del anterior que comprende los costos asignados de un periodo de producción del año 2017. Normalmente en costos se hace el mismo año, ¿no? Porque a veces cero costos del año pasado, a veces se pierde información. No puedo recoger información de años pasados en costos. Normalmente la empresa es la que tiene y ahí se toma la naturaleza de esa empresa de costos, tiene eso, ¿no? La naturaleza de evaluar los costos, sobre todo cuando son empresas pequeñas o microempresas, ¿no? No le puedo preguntar a usted el año pasado cuánto vendió, cuánto hizo esto, no, no, no. No. Normalmente es en el ahora, en el presente y es transversal cuando hablamos de costos. ¿Listo? Pero cuando hablamos de rentabilidad, podemos utilizar ya otra cosa, ¿no? O sea, ahí sí podemos hablar, es más, utilizar la parte, un trabajo longitudinal, porque hay documentos de referencia. Donde hay documentos de referencia, se puede siempre hacer trabajos longitudinales. Donde no hay documentos de referencia, no se pueden hacer trabajos longitudinales. ¿Por qué? Porque la persona olvida. Por más que tenga la persona que haya trabajado el año pasado, olvida. Los datos sueltos no son datos ya.
Y la investigación no puede entrar en tanteos. La investigación, datos son precisos y exactos, ¿no? ¿Dónde entramos en trabajos de investigación más subjetivos? En la investigación cualitativa. Porque la investigación cualitativa depende muchas veces de la opinión, del criterio, ¿no? De la persona. Pero en una investigación cuantitativa, no. No se olviden que la investigación cuantitativa tiende a cuantificar el fenómeno o el problema, cuantificarlo. Y para cuantificar, objetiviza el problema. Son más objetivos. Se ha criticado que lo subjetivo, no, mucha gente, uy, pero no. Quiero decirle que si le ponen el rigor científico en una investigación cualitativa, sí, pero eso sí, de ahí que, ¿sabe? En la investigación cualitativa me asusté cuando un momento, un instrumento se puede tomar 2 o 3 veces. Eso es cierto, se puede tomar en la cualitativa se puede tomar hasta 2 o 3 veces, ¿no? Hasta quemar información, lo que dicen ellos, o sea, para ver que no varíe el mismo informante, que no varíe. Y eso es la cualitativa. ¿Por qué? Porque entra el problema de la subjetividad. Entra la subjetividad. Pero en el caso de la cuantitativa, no, la recolección y la información tiene que ser exacta, precisa. ¿Y qué hacemos nosotros en contabilidad? Utilizamos los documentos y las herramientas formales y a eso le añadimos y lo reforzamos las entrevistas para reforzar la información que se recoge. Listo, porque yo me acuerdo que en un momento determinado cuando hacíamos ratios de rentabilidad o de liquidez, yo me acuerdo que un jurado le preguntó a uno de los alumnos, le dijo, bueno señor, está bonito sus ratios, está bonito, está viendo la tendencia, sí, pero explíqueme usted por qué este año tuvo baja rentabilidad. ¿Por qué? Ahí viene el problema. Ahí viene el problema. O sea, es interesante, pero necesitamos reforzar todo eso. Es importante cuando nosotros solamente lo vemos numéricamente, pero tenemos que ver detrás también. Y para eso nos sirven las entrevistas. Por eso viene el tema de las técnicas, ¿no? En opinión de Rodríguez 2008, las técnicas son los medios empleados para recolectar información. Sí, es cierto. Técnicas de investigación son esos procedimientos e instrumentos que utilizamos para acceder al conocimiento, para sacar información. Y eso es importante. ¿Qué técnicas tenemos ahí? Entrevistas, encuestas, observación. Todo eso es importante. La técnica es el procedimiento. Los procedimientos. Yo procedo a recoger información. La técnica es esa. Y la diferencia de la técnica con el instrumento es que el instrumento, ¿no?, es el objeto tangible a aplicar. ¿De acuerdo? Por eso que yo separábamos y le decía, una cosa es la entrevista y otra cosa es la guía de entrevista. La guía de entrevista es el instrumento y la técnica es la entrevista. Una cosa es la observación y otra cosa es la ficha de observación. Entonces ahí encontramos la ficha de observación, ¿no?, que es el instrumento, y la técnica es la observación, ¿no? Y hay diferencia, ¿no? Entonces, muchos confunden la técnica con el instrumento. No hay que confundir la técnica con el instrumento, ¿no? Unas son instrumentos y otras son las técnicas. Pero ambas se necesitan para poder recoger información de la variable o de las categorías. Se necesitan informar y tenemos que tener esas técnicas importantes. Bien. Por ejemplo, acá hay una entrevista. Una entrevista es una técnica orientada a obtener información. Ahí está Fernández Batista indicando lo que es una entrevista, ¿no? Y los instrumentos, como ya dijimos, es la herramienta, es la cosa tangible para recolectar información. Mientras que la técnica es el procedimiento. Se necesitan instrumentos y técnicas para recoger, sí. Para recoger información, investigación, sí. Es cierto. Leía la otra vez que cuando uno utiliza más instrumentos,
adecuados, correctos, mide bien la variable. Pero si le faltara un instrumento, está midiendo a media la variable. Entonces, eso es importante. ¿Cuándo medimos bien? ¿No? Entonces, hay instrumentos que tienen que ser. Incluso los instrumentos pasan por una validación en la investigación cuantitativa, ¿no? Un proceso de validación, más que todo en contabilidad, se valida, ¿no? La confiabilidad, por ejemplo, es para más grupos grandes. Más utilizamos la validación, más nos interesa el juicio de expertos, ¿no? Poco utilizamos la prueba piloto, ¿no? La prueba piloto a veces para grupos grandes, cómo se muestra, cómo se comporta ese instrumento frente a los grupos. Pero es importante mencionar los instrumentos. Si los instrumentos si no aplicamos instrumentos, no podemos recoger información y ahí sí, ahí viene el problema, ¿no? El problema es que tenemos que tener buenos instrumentos y validados. Validados a través de juicio de experto, ¿no? Más que todo, las validaciones son muy importantes, ¿no? Incluso hay validadores en metodología de investigación, o sea, para ver todo lo que es la parte metodológica del instrumento, y validadores de contenido del instrumento. O sea, el especialista en el contenido, lo que debe ir, ¿no? Los ítems que deben ir. Y eso también obedece a, como ya se ha planteado, los indicadores dentro de una investigación cuantitativa, dentro de la variable, ¿no? Por eso es preferible sacar todos los indicadores, porque los indicadores son los que van a medir la variable, ¿no? Son las que van a hacer aterrizar la variable, ¿no? Bien, estoy terminando con esto. He hablado de los aspectos más importantes. Acá tengo una foto con doctor Hernández Sampieri, ¿no? En un congreso que hubo en Trujillo hace muchos años. Y le dije, doctor, yo utilizo su obra para mis alumnos, ¿no? Y escribió en su libro una dedicatoria para acá el amigo que utiliza mi obra, ¿no? Bien, ahora sí, creo que de repente algunas preguntas, algunas aportes. Leslie, te dejo de repente, o Yosimar, no sé. Bueno, o Kevin. Muy interesante su ponencia, doctor Javier Mocha. Yo quisiera hacerle una consulta, ya que, bueno, no sé si durante la transmisión ha habido consultas, de repente le habrán estado dejando en la página. Mire, con respecto, por ejemplo, si existe un tema de una tesis cualitativa, y bueno, al inicio se plantea como una tesis cualitativa, ¿no? Con un título con variables cualitativas. Pero si en caso yo quiero pasar esa tesis cualitativa a una cuantitativa, ¿se puede hacer eso, doctor? ¿Estaría dentro del marco de poder realizarlo, hacer un cambio o no? ¿O no es tan beneficioso, tan probable? Bien, hay varias cosas que tiene que tener en cuenta para cambiar un trabajo de cuantitativo a cualitativo, me dijiste, ¿no? No, de cualitativo a cuantitativo. Ya, de cualitativo a cuantitativo. A ver, primero empecemos, Leslie, por lo que es esencial y fundamental. ¿Qué es lo que pasa? Tengo que ver las variables o las categorías, porque si las variables en un momento determinado son cualitativas, para pasarlas a cuantitativas, habría que ver, y ahí hay un desfase, ¿de acuerdo? Hay un desfase. No toda variable o no toda categoría, bueno, no toda variable se puede pasar o sea, variable cuantitativa a ser cualitativa. Tendría que ver la variable y también si es una variable permisible
que puede ser, ¿cómo le puedo decir? Que se puede hacer ese paso, se puede, siempre y cuando habría que ver, como dice, los criterios que también se manejan para poder hacerlo. Si supongamos se pudiera pasar, tiene que ver también la estructura, cambia la estructura, ¿no? Cambia un poco la estructura. Ya no se habla de, como decía, ya no se habla de variable en una investigación cuantitativa, sino se habla de una, ¿cómo se llama? Se habla, ya en una investigación cualitativa se habla de categoría, ¿no? De categorías y subcategorías, ¿no? Incluso una matriz de categorías y subcategorías, ¿no? Incluso ya no, en una investigación cuantitativa se habla de población y muestra. Allá ya en investigación cualitativa ya no se habla de población y muestra, sino se habla de sujetos de análisis incluso, ¿no? Un análisis de los sujetos, un análisis de la zona, un análisis del territorio, de la geografía, un análisis del espacio-tiempo, o sea, son diferentes formas, ¿no? Son diferentes formas, ya no se habla de población y muestra. Decíamos, la hipótesis acá es más rígida, en la investigación cualitativa la hipótesis ya no es tan rígida, ¿no? Tú puedes cambiar tu hipótesis y ir acomodando por ahí tus objetivos de acuerdo a lo que vas encontrando en una investigación cualitativa. En una investigación cuantitativa, no. Eso ya es más rígido en una investigación cuantitativa. Leslie, la respuesta sería depende de las variables que se esté manejando, ¿no? Claro. Entonces sería un cambio de variable más que todo, ¿no? Eh, Porque, por ejemplo, en una cualitativa es una variable de cualidad, ¿no? Como su propio nombre lo dice. Para cambiar a una cuanti tendríamos que cambiar de variable en todo caso. Correcto, correcto. Es más categoría, se habla más de categorías y esas categorías tienen que ser, que tienen que tener un carácter más, o un carácter cualitativo, un carácter más subjetivo, que no, no hay categorías que se prestan para ello, ¿no? Hay categorías que se prestan. Eh, Claro. Y bueno, una última consulta, no sé si me permite, con respecto, por ejemplo, para una tesis doctoral, ¿no? Eh, no sé si hay diferencia con respecto a la cantidad de muestra. Por ejemplo, para una tesis de pregrado nos dicen que la muestra no tiene que ser representativa con respecto a la población. Y para una tesis doctoral, ¿es de la misma manera o tiene que ser más amplia? Por ejemplo, si yo tengo una población de 100, ¿cuánto podría ser mi muestra para una tesis doctoral? ya. A ver, estás hablando en el campo cuantitativo, porque estás hablando de población. Sí, cuantitativo. Yo conversaba eso con gente que conoce estadística y me decían, mira, hay fórmulas que puedes entrar incluso a internet, hay fórmulas para poder sacar la muestra de una población determinada. Correcto. Y normalmente es el 30 y el 35%. Si tú no quieres aplicar la fórmula de toda esta población, o sea, tú le aplicas el 30% o el 35%, entre ese rango de 30 y 35%, y tú estás entre los parámetros normales, ¿de acuerdo? De cualquier población. O sea, no significa porque yo esté en un, ¿cómo se llama? ¿Cómo le puedo decir? Porque es la tesis doctoral, debo aumentar la muestra. No, no se trata. Hay parámetros, parámetros estadísticos. Siempre va a ser una fórmula. Hay una fórmula, ¿no? Para cada uno. Hay un criterio, tú sabes que esa fórmula se va a utilizar como criterio y está establecido, ¿no? Hay un 95% y un 100% de significancia, ¿no? Hay una establecida, o sea, una fórmula establecida. Pero si no, para doctoral con ese rigor, aplica la fórmula y de toda la cantidad que tú puedas tener, te va a sacar siempre el 30 al 35%. Eso es lo que siempre hemos trabajado nosotros. Ah, ya, perfecto, gracias. Acá los que están presentes durante la transmisión, acá hay una pregunta que nos han dejado. A ver. Mire, dice, doctor, buenas noches.
Mi consulta es la siguiente. ¿Considera usted que que las tesis contables y financieras debe tener un punto clave, que es la propuesta de mejora ante la realidad problemática de la unidad de estudio? Eso nos dice Lucero Eusebio. Muy bien, responder a Lucero que sí. Hemos sido criticados porque cuando hacemos trabajos propiamente descriptivos, nos dicen, ¿y dónde está el aporte del trabajo? Entonces, ahí es donde cojea la descriptiva. Digo cojea la descriptiva porque está bien que puedas describir un trabajo. Viste la realidad problemática, viste todos los problemas que tiene la empresa, viste la variable que genera ese problema, ¿no? Planteas tu hipótesis en relación a esa variable. Entonces, no te puedes quedar ahí. O sea, no puedo quedar lo que dije en mi exposición, no me puedo quedar ahí. Tengo que plantear algo. Tiene que ser algo que le dé solución a ese problema. Entonces esa descriptiva se convierte en una descriptiva propositiva. ¿Y es necesario? Sí es necesario. Es necesario e importante porque con eso le estás dando utilidad a tu trabajo de investigación, que sea útil para otros, ¿no? Que sea un referente para otros, que sirva para solucionar un problema de la realidad. Y esa es una tarea de la investigación científica. Una de las tareas de la investigación científica es solucionar problemas de la realidad. Y a partir de esas propuestas es importante, ¿no? Por eso que hago que mis chicos, muchas veces cuando les enseño, que me planteen una propuesta. De repente ahí no lo harán perfectamente, pero ahí están ellos haciendo su propuesta con los elementos importantes que tienen y con la formación que tienen. ¿Sí? Claro, muy interesante. Bueno, se termina la ronda de preguntas. Agradecerle a nombre del Comité Técnico Funcional de Administración y Finanzas, quien lo representa, que es el doctor Víctor Siches, a nombre de todos los miembros del comité, por su excelente ponencia. Como ya lo he mencionado, es un honor tenerlo usted como ponente, eh, con su especialidad, con su rama, ¿no? Que es el tema de la investigación. Que creo que es un tema muy importante, ya que como profesionales de la parte contable debemos estar inmersos en investigación. Se necesitan más investigadores cada vez más, ¿no? Es importante que nosotros como profesionales aprendamos a redactar temas de investigación que sirvan para los que vienen detrás de nosotros. Que sirvan de aporte también para los universitarios y todo eso. Bueno, agradecerle una vez más. Espero que al público en general y a los agremiados haya sido también de mucho aporte. Para ellos estamos seguros que así es y esperamos tenerlo en una nueva presentación, si es que es posible. Esperamos contar con su apoyo también. Gracias. Gracias, correcto. Gracias más bien a ustedes. Gracias por todo. Gracias.